En nombre del equipo del Centro de Espiritualidad Carmelita Argentino SECA, tengo el agrado de darles la bienvenida y de compartir con ustedes en este mes que celebramos la solemnidad de San José, esta charla cuyo título es San José a la sombra de Dios, que fue impartida a frailes y monjas carmelitas en el año dedicado a San José, que fue el año 2021, por Fray Miguel Ángel López, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Él es teólogo y biblista, es párroco en Olta, en Llanos de La Rioja, y es docente de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de los Jesuitas en San Miguel, Buenos Aires, en la Facultad de Teología en Montevideo, Uruguay, en Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos en Córdoba, además en Emaús, que es un centro de formación intercongregacional, y en el Instituto Franciscano de Filosofía y Teología en San Antonio de Padua, Buenos Aires. El equipo, al proponerles esta charla, ha deseado que todos ustedes puedan conocer y amar más a San José, su espiritualidad, y tomarlo como maestro de oración y como guía en el camino de la fe y de la búsqueda de la voluntad de Dios. Santa Teresa siempre nos ha aconsejado: tome por abogado y señor al glorioso San José y encomiéndese mucho a él. Los dejamos con Fray Miguel Ángel. Bueno, vamos a adentrarnos entonces ya en el tema nuestro, ¿no es cierto? Ustedes le han puesto un nombre al encuentro, José a la sombra de Dios, ¿no es cierto? A la sombra, José a la sombra, ¿no es cierto?, de Dios. Yo quisiera tomar tres temas, tres ejes que iluminarán todo nuestro camino, y son tres conceptos clave. El primero, José, el hombre del sueño. Se caracteriza por ser hombre del sueño, sueña. El segundo tema es el hombre del silencio. Fíjense en que nunca habla José. Y tercer aspecto es el hombre de la obediencia que ejecuta en el silencio. Es el hombre del sueño, es el hombre del silencio, y es el que ejecuta la obediencia desde el sueño y el silencio. Algunas cuestiones iniciales como de estos tres conceptos que me parecen fundamentales. El primero, el sueño. Es interesante. El sueño, dice el Jung, que es como una anticipación de actos venideros. Es un ejercicio de posibilidades, un inconsciente proceso de individuación. La fuente se encuentra en los deseos. El tema clave es el deseo. José es un hombre que tiene deseos, y sus deseos son los que de alguna manera van a ir marcando desde la respuesta de Dios su camino. Es importante, porque la vida nuestra es una vida de deseos, y los deseos son los que encuentran o no encuentran el camino justo para realizarse. Y José comienza su historia, la narración de Mateo, que es la más puntual, comienza con el deseo que lo angustia, el deseo que lo inquieta, el deseo que lo provoca. Y es en ese campo del deseo, en el sueño, donde Dios se le va a manifestar. De alguna manera es una exigencia insatisfecha que sugiere una realización. Por eso se orienta hacia el futuro, como los sueños de José, el hijo de Jacob. Como los sueños de Jacob al pie, ¿se acuerdan cuando sale hacia la tierra de los padres? Siempre el sueño tiene que ver con el futuro. Y siempre el sueño tiene que ver como una respuesta que orienta el camino. Una respuesta, pero que tiene un punto de partida que es una inquietud, un algo no completo, una insatisfacción que busca explorar, que busca una respuesta. Y la respuesta es madura cuando sabe interpretarse bien. El secreto del sueño es saber interpretarlo. ¿Cuál es la clave de interpretación? Y ahí el sueño desoculta ese secreto y revela. Por eso el sueño es una preparación a la vida, es una aprender con H intermedio. Aprender es un hacerse propio, ¿no es cierto?, para orientar el futuro. Y a José tenemos que ponerlo en esa línea, está aprendiendo hacia el futuro, está caminando hacia el futuro, desde una inquietud. El segundo punto importante es el silencio. La finalidad de la palabra es el diálogo y la comunicación. Y su razón de ser es la comunión
en el amor, en el agape. Dios es amor. Pero es curioso porque Dios es silencioso. Dios es el eterno silencio. Ustedes son contemplativos en el silencio, saben mucho lo que es el silencio. Existen silencios que son elocuentes, silencios que aprueban y que indican. El silencio es una de las formas más necesarias para poder escuchar. Sin el silencio no se puede escuchar. Sin el silencio solo uno se escucha a sí mismo. Solo el silencio permite escuchar al otro, abrirse al otro, sobre todo cuando el otro es con mayúscula. Solo el silencio me permite abrirme al otro. Y desde el sueño, que es la angustia que busca la respuesta al futuro, necesito escuchar al otro. Es un silencio abierto en un sueño abierto. Se juntan el silencio y el sueño. Es interesante. Para el conocimiento del corazón se necesita no palabras, sino el encuentro con el otro. Y José es el hombre que se encuentra con el otro. Es en y desde el silencio, un silencio preocupante, yo diría desconcertante, como un don medio que se conoce al otro. Y en el conocimiento del corazón se da el encuentro de aquellos que se aman. Silencio es interiorización, es capacidad de reencontrarse conmigo mismo, es capacidad de coloquiar con Dios. El silencio locuaz de José. José es el hombre del silencio. Fíjense que en toda la escritura nunca habla José, nunca. María habla, pero José está siempre en silencio. Sin embargo, su silencio es locuaz, porque es operativo. Es el silencio que se expresa a través de los gestos. Es como el silencio de Dios. Dios en silencio actúa y ejecuta. Es un silencio locuaz, un silencio que ejecuta, un silencio operativo, un silencio activo. Y José se caracteriza por esto, por un silencio que se expresa y que habla en los gestos, en las actitudes. Callar consigo mismo, olvidarse de sí mismo, quedarse en la propia soledad para estar enteramente y solamente con Dios. No huir de sí mismo, los falsos escapismos. No es un silencio de solitario, es un silencio de soledad. El silencio de soledad va al encuentro del otro. El silencio del solitario se escapa de sí mismo y busca compensaciones, busca llenarse, porque no soporta esa solitariedad. José, en cambio, es un silencio que se supera a sí mismo, que diríamos hoy, se autotrasciende. Y este es el silencio eficaz. Y sin embargo esencial para unirse con Dios, tan perfectamente como lo pueda una criatura, a través del Dios que se dona en su palabra silenciosa. Y así lo vivió José, y así lo vamos a entender, ese silencio que se vuelve gesto, se vuelve servicio, se vuelve expresión, se vuelve amor, se vuelve ternura. Todo eso que podemos decir de José son las expresiones de su silencio. Son las palabras del silencioso José, que en el profundo misterio del sueño va develando y descubriendo el camino de Dios, los signos de Dios. Es interesante esto. Vamos a encontrarnos primero con Mateo, primer texto que tenemos sobre José. Mateo tiene una introducción interesante de tipo antropológico existencial, al versículo 18-19 del primer capítulo. Primero lo define, un justo, un hombre de Dios, un hombre que está en armonía con Dios, con todo lo que significa el término justo en el ámbito judeo-cristiano en el que pertenecía a la comunidad de Mateo. Es un hombre que se vincula a la tradición de los justos ante Dios, desde el justo Abel hasta el último de los justos que preparan la venida del justo por excelencia. Y siendo justo, dice, no quería, ahí está, celó. Es un verbo interesante. No quería significa una opción libre y volitiva. Indica una decisión respecto a la muchacha que es su compañera. Está en contacto, sabe que la muchacha está embarazada. Y sabe y conoce probablemente el origen del embarazo. Y entonces en su angustia, en su inquietud, toma una decisión que es libre y deliberada. No quería, en el texto griego dice esto, decidió en silencio, ahí está, ese decidió, ebulisen se dice en griego, es como silenció, no publicar, mantener en silencio. Ya desde el inicio aparece un hombre del silencio,
frente al misterio que lo rodea y que rodea a la muchacha con la que tenía un proyecto, porque estaban comprometidos, tenían un proyecto humano, y Dios irrumpe en su proyecto. Irrumpe en el proyecto y él entonces volitivamente decide hacer silencio, mantener en silencio interior eso que lo está desconcertando. Esa es la introducción. Mateo nos introduce ya en un hombre justo, en un hombre que está llamado a responder, a decidir, y en un hombre que tiene que manejarlo todo en el silencio. 3 escenas presenta interesantemente Mateo, que implican procesos existenciales. José en un proceso de vida. Es importante que narrativamente el eje es el mensajero y su mensaje. El eje no es José. El eje es el mensajero que trae un mensaje. José va a girar con mucha importancia en torno al eje, pero el eje es el mensajero y el mensaje y el objeto del mensaje, al cual José tiene que adecuarse, tiene que de alguna manera confrontarse. Y es interesante porque tiene que responder en la persona del justo aquello que el mensajero le propone. Las 3 escenas tienen una trama interesante. El que se manifiesta, nosotros decimos el ángel, es como que el ángel le apareció, traduce en la Biblia. No, el texto griego dice, usa el verbo efané, que significa se manifestó, se dejó ver, se dejó comunicar. Efaino es dejarse comunicar, dejarse ver. Es un sujeto que viene de afuera y se manifiesta. En el sueño se hace ver. No es un sueño inconsciente de repliegues freudianos o de repliegues de inmadurez. Es otro tipo de sueño. Es un sueño donde se deja ver aquel que viene de afuera, aquel que lo trasciende, aquel que entra en su preocupación. Es alguien externo que se manifiesta, que se le revela, que se le hace conocedor. No se trata de una aparición, sino de una manifestación. Alguien que aflora para desocultar algo. Ese es el personaje que 3 veces aparece en el diálogo con José. Es un poco un mensaje que tiene que ver con la memoria de la historia salvífica. De hecho, las 3 veces que termina el sueño, va a terminar el mensajero con la misma frase, que la va a repetir las 3 veces en los 3 sueños, para que se cumpla el proyecto de Dios, para que se cumpla la escritura. Esto tiene que ver con algo objetivo, tiene que ver con una memoria del pasado que apunta al futuro. Es lo que llamamos el círculo hermenéutico bíblico. Es el mensajero trae un mensaje que se apoya en una experiencia salvífica del pasado, pero que apunta el horizonte hacia el futuro. En la circularidad salvífica. Es interesante el esquema. En la primera y última escena aparece un verbo interesante, el verbo del temor, al versículo 20, capítulo 1, 21 y capítulo 2, 22. Ese yobesés, ese del verbo yobeo, no es un temor de inseguridad, sino es un temor que dice en adelante verás lo que tiene que ser. Es la aseguración de que se está en buen camino de discernimiento. No es un temor de inseguridad, sino en el que una buena y justa decisión está en camino. Es decir, lo que hace el mensajero es confirmarle a José que lo que él piensa está bien. No temas, es lo que tú dices. A veces leemos no temas como que José tiene miedo, está como asustado. No, el verbo griego no permite pensar en esto. El griego permite algo así como cuando uno va al confesor y le dice, pienso esto, o al director espiritual, pienso esto, y el director te dice, no temas, sigue adelante, va bien. Yo pienso esto, pero me da miedo, pienso esto, no tengas miedo, seguí adelante, está bien encaminado. Bueno, este es el no temas del mensajero a José. No temas, sigue adelante, lo que estás pensando, lo que estás queriendo es lo que Dios quiere. Son 2 aspectos importantes. Fíjense en que la expresión no tema aparece al inicio de la narración y va a aparecer al final de la narración, como una trama que une todo el camino de José. Es no temer, es decir, dejarse conducir por Dios y confiar en ese proceso en el que tiene que transitar. Que yo creo que tiene mucho que ver con nuestra experiencia vocacional. El temor muchas veces, si es de inseguridad, nos paraliza. Si el temor, en cambio, es de discernimiento, nos moviliza. El santo temor de Dios no es paralizante, es motivador.
Lo que paraliza es la inseguridad, el temor de inseguridad, el temor que se afirma en sí mismo. El otro es el temor que está frente al misterio desbordante de Dios. Dios en su misterio, cuando se acerca, nos da una cierta sensación de pequeñez. A eso se refiere el texto del temor. En el primer caso, el temor es acercarse demasiado al misterio de la compañera embarazada. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo manejo esta situación? El justo frente al misterio de Dios, el justo judío que no puede trascender la trascendencia de Dios, el velo que cubre la presencia de Dios, la inaccesibilidad de Dios. ¿Cómo manejo esto? Y ahí es cuando él dice, en el silencio las recibo, pero en el silencio cumplo con las normas de la tradición. Y a ese silencio y a esa inquietud es que el mensajero le dice, no temas, haz lo que tienes que hacer, porque mira, las cosas son así. Van por este lado. Es interesante, porque a nosotros nos pasa muchas veces esto en el camino vocacional. En ese sentido, es una figura muy paradigmática, José. No temer y seguir adelante. El segundo temor, el último, es no cuidar y proteger la vida del niño que está a su cargo. Cuando vuelve a la Judea y decide irse a la Galilea, porque tiene temor de que el niño no sea bien cuidado en la tierra de la Judea. Y entonces frente a ese temor decide irse a la Galilea. Otra vez aparece el temor, como decisión importante frente a una situación que de alguna manera te desborda. En las tres escenas, José el justo lleva a cabo lo que se pide y lo que se le ordena. Ahí está. El silencio, la irrupción de Dios, la palabra silenciosa, la orden y el cumplimiento. Siempre él va a hacer aquello que Dios le ordena. Y las tres veces se dice de la misma manera, levantado, poniéndose de pie. Llama la atención que el verbo que se usa es el verbo egeiro. Y egeiro es el verbo técnico de la resurrección. Es el verbo técnico de la transformación. Si tú en el silencio escuchas el mensajero y la palabra del mensajero te orienta, ponte de pie, transforma tu realidad y ponte en camino. Es una construcción de tipo vocacional, es una construcción de tipo discipular. Yo diría, José es discípulo porque el discípulo escucha la palabra y ejecuta la palabra escuchada. Es aquello del profeta, tengo oídos de discípulo. El discípulo escucha la palabra y se deja conducir por la palabra. Por eso es interesante que terminado el sueño y terminado el mensaje y superado el temor, las tres veces va a decir que José se pone de pie para llevar a cabo aquello que en el sueño se le ha revelado, se le ha manifestado. Y ponerse de pie, insisto, bíblicamente significa dejarse transformar, resucitar, sería literalmente. Es el verbo técnico de la resurrección. Y esta transformación es un acto volitivo y deliberativo, es un acto obediencial. Escuchó y ejercitó, escuchó y puso en acto. Ponerse de pie no es pasivo, es activo. Él se pone de pie. Lo pasivo es el mensaje que escucha. Lo activo es la respuesta al mensaje. Se pone de pie y camina hacia lo que el mensajero le indicó. Otro aspecto que se repite las tres veces es tomó, para lambano, asumió a su esposa, tomó a su madre. En el capítulo 1:24 dice, tomó a su esposa. En el capítulo 2:14 va a decir, tomó al niño y a su madre. Y en el capítulo 2:20 va a decir, tomó al niño y a su madre. Las tres veces se repite la misma experiencia. Se pone de pie y se hace cargo. Ahí está. El tomar es, se hace cargo, asume, hace suyo, primero a la madre porque está embarazada, después a la madre con el niño, a la madre con el niño. Es decir, José es consciente que esa es su responsabilidad y su misión, hacerse cargo del cuidado de la madre y del niño. La narración subraya y focaliza esa obediencia de José, empleando casi siempre los mismos términos. José escucha, procesa y actúa, y todo en un profundo silencio activo. Nunca habla, pero sus actitudes, sus gestos nos están hablando, nos están diciendo lo que José está pensando.
Estamos ante el proceso del justo, la conciencia del límite ante el desborde de la presencia de Dios en nuestra vida. Reconocer en las manifestaciones signos las indicaciones que orientan hacia el proyecto. Hoy es un tiempo en que se nos pide mucho leer los signos de Dios. Yo creo que hoy hay muchos mensajeros en la vida contemplativa, en la vida monástica, en la vida laical, en la vida eclesial. Hay muchos mensajeros que, como a José, nos piden que en el silencio encontremos la desocultación de su mensaje. Y cuando la encontramos, tener la actitud de ponernos de pie y actuar, ponernos de pie y caminar. No estamos recordando algo que pasó. Yo creo que el Papa Francisco nos invita a preguntarnos en qué medida José es el paradigma de nuestro camino vocacional. En qué medida encontramos en él las claves para interpretar nuestros sueños, para interpretar nuestros deseos y para iluminar nuestras inquietudes, nuestros desconciertos, nuestros temores, nuestras angustias. Ahí está José, el justo, que sueña, que hace silencio, que escucha, que procesa y que actúa. Dentro de la memoria salvífica, esto es importante, la objetividad del valor eficaz del discernimiento según el proyecto de Dios. José se va a confrontar con y sobre todo el pasado de Israel, la memoria. Es interesante, la memoria, la objetividad. Y para nosotros la memoria está en el ámbito eclesial. Es en la objetividad del pueblo de Dios, iglesia, donde están las raíces que nos van a permitir las claves de comprensión de los sueños, los deseos, las inquietudes, la respuesta. El temor de José se presenta como el punto central de la primera escena. Si conocía el embarazo de María, hace pensar que su temor era la conciencia de la distancia frente al misterio de Dios. Presentado como justo, debe tener distancia frente al misterio que envuelve a sus compañeras. Es impensable lo que puede haber pasado en los sentimientos de este joven. José tendría 20 años al máximo, porque según la tradición judía había que casarse entre los 18 y los 20. Quien pasaba los 20 no era bien visto. Y si era un justo, evidentemente estábamos en la edad canónica. María tendría unos 14, 15 años y José unos 18, 20 años. Una pareja de jóvenes justos ante Dios y que Dios irrumpe y marque el camino de ellos. Y en el camino de ellos marca el camino de la historia. Por eso, como justo, está envuelto en el misterio que rodea a esta muchacha. Los diálogos entre José y María no los conocemos, pero deben haber sido densos, profundos, cuestionadores, problematizantes para ambos. ¿Qué es lo que Dios, de alguna manera Lucas lo dice cuando habla de María? María armonizaba todo esto en silencio y su interioridad. No dice que meditaba, es una malísima traducción. El texto es Simbalei, significa armonizar. Trataba de entender todos los pedacitos que formaban una unidad. Una expresión que el Papa usa mucho, que el todo es mucho más que la suma de las partes. Las partes sueltas no son suficientes, es necesario ver el todo. Y en el todo José armoniza, en el todo María armoniza en su interioridad. La actitud de José como justo constituye no haber hecho público, sino mantener en silencio aquello que podría ser malentendido. José expresa una comprensión de la ley en el sentido del precepto del amor, alineando así a la serie de los justos. Aplica un criterio hermenéutico de la ley, no en el derecho al repudio, sino en el amor de la misericordia, y se manifiesta en armonía de los justos. Dios es justo en su misericordia. Es interesante este aspecto de cómo él lo enfrenta. La imposición del nombre del niño parece ser el objetivo del relato, lo que lo constituye en padre legítimo de un hijo legítimo, Jesús de Nazaret. El segundo y tercer relato, este es el primer relato, el segundo y tercer relato, en cambio, se presentan como narraciones didácticas, en el sentido de que sugieren la futura historia de la salvación. El destierro de Jesús niño, a quien José se le consigna el cuidado, manifiesta el proyecto de Dios y la mano de Dios. El centro focal aparece siempre el niño y la madre, al cuidado protector de José. Será el justo obediente y fiel
quien ejecutará los mandatos de Dios a través de su mediador, el mensajero. Un mensajero que es anunciador. Otro dato importante a tener en cuenta. El mensajero anuncia. Y cuando el mensajero anuncia y yo acojo el anuncio del mensajero, yo me vuelvo anunciador con el anunciado. Es interesante. José se vuelve anunciador, recibe el mensaje, pero su vida se vuelve un anuncio del mensaje. Su actitud de cuidado y protección del niño y la madre es el mensaje que él transmite, porque es el mensaje que él recibe. El mensajero le trae un anuncio, y cuando José recibe el anuncio y lo acoge, él se vuelve anunciador de ese mensaje para la posteridad, para la historia. José llevará así a cabo simbólicamente el itinerario salvífico de Israel. De la sede davídica, a Egipto, símbolo del camino por el desierto, camino de purificación para la libertad. José se tendrá que ir al desierto, segundo episodio de Mateo. Tendrá que llevar el niño al desierto. Y esto es una simbólica muy profunda, porque ir al desierto es seguir el camino de volver al inicio, es la conversión. El desierto en Israel es sinónimo de conversión. Y conversión, entendido bíblicamente, es desandar camino equivocado. Es el tema central del Nuevo Testamento, que se inicia con un profeta que va al desierto, Juan el Bautista, y que invita a Israel a volver al desierto, al otro lado del Jordán. Y el niño Dios, hecho hombre, Dios, irá al desierto a iniciar el camino nuevo. Es interesante, porque de alguna manera la experiencia de José con el niño Dios en el desierto preanuncia el futuro de la historia salvífica. Hay que ir al desierto y volver del desierto. Ustedes que son carmelitas saben muy bien, Elías tiene que ir al desierto, tiene que volver a la raíz, y en el desierto será envuelto por Dios, del otro lado del Jordán, allí donde estuvo Moisés, allí donde va a estar Juan Bautista, donde va a volver a estar Jesús. Hay que ir a ese espacio, que es el espacio del camino desandado, para reiniciar un camino nuevo. Por eso digo que la ida de Jesús al desierto, y que Dios lo llama como hijo del desierto, es una simbólica de la vida cristiana. Si no se va al desierto, y el desierto es tierra de nadie, el desierto es espacio neutro, donde lo conquisto o me conquista. Esta es la imagen fuerte del desierto. Yo al desierto lo humanizo o el desierto me deshumaniza. En el desierto me encuentro con Dios o me desencuentro con Dios. Ese es el espacio del desierto. Hay que ir al desierto para reencontrarse con el camino. Es una invitación, diríamos, a la conversión. José, en el silencio obediente y justo, es el servidor que viene presentado como un discípulo en anteprima. Yo creo que eso es lo que Mateo de alguna manera nos presenta, un discípulo en anteprima. Discípulo en el desconcierto del discernimiento, discípulo en la escucha atenta de la palabra que se manifiesta, discípulo en la superación y en la asunción responsable de la misión que Dios le da, discípulo en la obediencia que ejecuta lo que se le fue indicado, discípulo en los gestos silenciosos, discípulo en el cuidado del hijo que Dios le colocó y la compañera que Dios puso en su camino, el discípulo que está al servicio de. Nadie ama más que el que da la vida por el amado. José está para dar la vida por el niño y por su madre. Ahí está su rol, está cuidándolo, está protegiéndolo. Yo lo llamo la sombra de Dios. José es la sombra de Dios que cubre a Jesús y a María. José es la sombra de Dios que asegura la presencia de Dios en ese proyecto humano salvífico. Es la sombra, como en el desierto, la sombra cubría en la tienda de la reunión, la sombra cubría el santuario, la sombra cubre a María y a Jesús. Y la sombra se llama José. José es la sombra que cubre, que hace presente al niño y a su madre esa presencia providente, protectora, atenta de Dios. José se presenta, decimos, como la sombra de Dios que en el silencio de su misterio habla mediante gestos y hechos en la que se va realizando el proyecto de Dios. Así lo ve un poco, diríamos,
nuestro Mateo. Vamos a ver un poco ahora a nuestro Lucas. Lucas nos presenta a José como esposo de María. Es interesante, tiene otra mirada Lucas al capítulo 1:26. Como compañero de camino de su esposa embarazada. Camino a Belén, junto a María y al niño en la visita de los magos. Admirado con su esposa sobre lo que se dice del niño. Y finalmente en la madurez del niño ya como adulto, al capítulo 2:41, el pasaje a su autonomía, José aparece como padre. El padre y desaparece el nombre, es interesante. Hasta ese momento siempre dice José, su padre, su madre, su padre. Ahora es los padres. Pasa a un segundo lugar. Desaparece la figura de José, llamado hasta aquí su padre. La que habla es ahora su madre. En Lucas como en Mateo, José siempre es una figura silenciosa y contemplativa. En la obediencia al edicto del César, José obedece a Dios que se revela como Señor de la historia. Es interesante esto. José se mueve porque hay un edicto. En la historia, el Señor de la historia habla. La obediencia al edicto es la obediencia a Dios. Y en esa obediencia a Dios se cumple en la legitimidad del niño, que será niño descendiente de David y que tendrá que nacer en Belén, la ciudad marcada por la memoria del pasado. Esto es interesante. Los pastores se manifiestan como enviados por el anuncio de anunciados. Qué interesante. El mensajero les anuncia a los pastores y los pastores vienen a anunciar lo que a ellos les han anunciado. La veracidad del objeto. El objeto son el padre, la madre y el niño, dice Lucas. Y dice, está el padre, la madre y el niño. En el regreso Jesús le queda sujeto. Es interesante. Luego viene la consagración del niño, en el que sus padres están presentes. Y finalmente, cuando el niño ya es adulto y se presenta al templo, ya hombre, José desaparece, ha cumplido su misión. Esa presencia fuerte de José dura hasta más o menos los 12 años del niño, cuando el niño hace la misbah, que se llama en hebreo, que es cuando el niño lee públicamente la Torá frente a la comunidad. En ese momento deja de ser niño y pasa a ser adulto, pasa a ser hombre, ya no es más niño. Y el padre pasa a un segundo momento, por eso ahí desaparece. Podemos decir que después que el niño vuelve, ya hombre, Jesús cuida y acompaña en silencio a la madre y al hijo. Le enseña cómo acoger y obedecer los mandatos de Dios, cómo comportarse y cómo hacer lo que Dios pide. Le enseña el trabajo de artesano, le enseña las tradiciones de la sinagoga, le transmite como justo los valores y las tradiciones, y sobre todo la personalidad de Jesús, su fortaleza, su firmeza, su clara identidad, su audacia, su coraje, características que encontraremos en el Jesús adulto y predicador. Cuántas cosas de la personalidad de Jesús derivan de la compañía y de la explicitación del estilo de José. De alguna manera él ha internalizado la imagen paterna humana. Desaparece el nombre, el perfil de José, bajo la indicación de los padres, pasando al silencio total en los capítulos siguientes. Su silencio también aquí es locuaz, como el silencio de Dios. A Dios se lo reconoce por los gestos y por las obras. Son estas obras las que expresan su silencio. También a José el justo, como a Dios, se le reconoce por el cuidado y la atención al Dios humanizado. José con y en su silencio continúa cuidando la humanidad del Hijo Eterno, presente en su pueblo, en su cuerpo místico, en su iglesia. La misión de José continúa como lo que yo llamo el padre del corazón de la iglesia. Hay como dos padres, el padre natural y el padre del corazón. Y yo quisiera detenerme en esta última parte, en este aspecto, lo que yo llamo el José, la sombra de Dios en el aspecto psicosocial de su personalidad. Todo hombre es la sombra de Dios en la experiencia cristiana para la mujer y los hijos que ama, porque tiene que ser el signo de Dios en su comunidad familia.
Dios se comunica a José mientras dormía en ese sueño. Los poderes pasivos de José están al máximo. Y sabe por este sueño que para traer al mundo a este niño hay que estar convencido de que esto es necesario, aunque no tenga nada que ver él con esto. Y esto es lo interesante. El proyecto es de Dios. A él se le pide participar. Él no tiene nada que ver con esto, pero Dios le pide que lo asuma. Y de alguna manera, queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida, Dios nos pide que asumamos su proyecto. Dios nos pide que, como a José, nos hagamos cargo del cuidado de su hijo presente en la iglesia. El cuidado, la ternura con que él quiere expresarse. Y nos invita a ser como a José, sombra de Dios para la iglesia. Cuidadores atentos de Dios para la iglesia. Y es interesante, yo estoy acá en una comunidad pequeña, ¿y qué es lo que la gente quiere ver en nosotros, los frailes? Quiere ver a Dios, es impresionante. Y uno se siente como José, tan pequeño, tan frágil, tan débil, pero la gente quiere encontrar en vos a Dios. Se acerca a vos y confía en vos, sus buenas, sus malas, sus problemas. La gente quiere ver en vos a Dios. Sos la sombra de Dios para ellos. Sos el Dios que está ahí presente. Nosotros somos el sacramento de esa presencia. Quizás hemos perdido nosotros esa visión profunda mística que tiene nuestro pueblo, como dice el documento de Aparecida, esa mística popular, que ve en nosotros el signo fecundo de Dios y que exige en nosotros ese silencio para saber escuchar, interpretar, discernir por dónde va la respuesta que Dios quiere que demos en su nombre. Porque no es mi respuesta, es la respuesta que Dios quiere que yo dé en su nombre. Y por eso me da los signos, para que yo responda. Y esos signos y esa respuesta me puede colocar en un momento de temor, de inseguridad. ¿Estoy respondiendo bien o estoy respondiendo mal? Es el discernimiento profundo que se hace en el silencio y en la superación de la autorreferencia, en la superación del narcisismo. Yo digo que a veces nosotros tenemos el narcisismo espiritual, cuando nuestra vida se reduce a autogozarnos de ser hombres o mujeres de Dios. No se trata de autogozarnos, se trata de ponernos al servicio de, se trata de cuidar a los otros, se trata de salir de nosotros y ponernos al cuidado del otro. Eso es lo que hace José. Esa es la invitación que José recibe. Salir de sí y ponerse al servicio del niño y de la mujer, proyecto del cual él no tiene nada que ver. Es el proyecto de Dios, pero que se lo ofrece y él lo hace suyo, él lo asume y él se vuelve así el encargado de acompañar este camino. José no es posesivo con su mujer. El niño hijo no es fruto de su pasión, sino de una confianza en Dios y de amor a su madre. Es interesante. Su deseo de descendencia aparece trascendido en la escucha amorosa. María recibe la palabra que le es dada y José, en cambio, recibe la palabra que escucha. A María se le da la palabra y se encarna en su seno. A José solo se le da a escuchar su palabra. Es interesante, porque a José se le pide renunciar a lo que es irrenunciable para un judío justo, no tener descendencia, cuando la razón de ser de un justo es dejar descendencia. Pero la descendencia la va a tener desde otra perspectiva, y va a ser un padre fecundo, pero un padre fecundo desde el corazón, no desde lo biológico, no desde lo corpóreo. Es interesante. Palabra escuchada para cuidar, proteger y salvar la vida y el crecimiento del niño. Palabra encarnada, palabra humanizada. Ahí está. Escuchada en el sueño para acompañar su nacer. Escuchada en el sueño para salvarlo del peligro y de la matanza. Escuchada en el sueño para regresar de vuelta a la tierra de la santidad. Cada sueño está orientado a una palabra que tiene una finalidad en el cuidado y la atención de este niño. Si leen atentamente el texto van a ver que cada sueño tiene que ver con el niño, el nacimiento del niño, la protección de la vida del niño y el regreso para que el niño adulto cumpla su misión. Y ahí está José, acompañando desde la escucha y desde los gestos silenciosos. En silencio responde y va haciendo posible el proyecto de Dios. La palabra reveladora se confronta con la inclinación al deseo y al amor. José viene presentado como un hombre con amor de corazón abierto y disponible.
trasciende su apego oral y carnal y se focaliza en el proyecto que se le ofrece y se le presenta. José es la representación de la receptividad total ante la palabra de Dios, ante el estado de sueño. José acepta asumir, reconocer, educar a ese niño incluso en su mundo inconsciente. No es el hijo soñado ni deseado, es el hijo dado al que él tiene que acoger. Es el hijo donado, ofrecido a él, y él lo adopta desde el corazón. Se vuelve padre del corazón. Acepta protegerlo, guiarlo, instruirlo en las tradiciones, enseñarle, hacerlo hombre, sin ser su rival y sin apoderarse de él. La acogida escucha de esa palabra descubre y devela un hombre maduramente espiritual. José se autotrasciende desde el amor acogedor como una especie de supernarcisismo. Trasciende a sí mismo. Es la máxima madurez espiritual. Se dice que ustedes son contemplativos, sobre todo las hermanas. Se dice que hasta que no matamos el propio hijo no estamos en armonía con Dios. A Abraham se le pide que devuelva lo que se le dio. Abraham deseó el hijo, deseó el hijo, deseó el hijo. Dios se lo dio cuando parecía que no venía. Pero cuando se lo dio después le dijo, ¿me lo devolvés? Porque mira que es mío, yo te lo di. Y Abraham le devuelve a Dios el hijo. Es interesante entender el sacrificio de Abraham desde esta perspectiva de madurar en la libertad, en lo que llamamos el supernarcisismo, trascender el autorrepliegue, en la autoafirmación. Es como, hay una novela que seguramente ustedes la han leído, a mí me ha gustado mucho y me ha hecho pensar mucho, seguramente, si no la leyeron, léanla, Diálogo de las Carmelitas, de Georges Bernanos. Es interesante. Cuando el médico le dice a la vicaria, porque la priora está muriendo, yo pensé que ustedes morían tranquilas y serenas, porque están aquí para rezar y para Dios. Y la vicaria le dice, aquí estamos para los otros, no estamos para nosotras. Estamos para el mundo, no estamos para morir tranquila, estamos para morir por los otros. Qué gran verdad. José está para los otros y nosotros estamos llamados a estar para los otros. No estamos en esta vida para nosotros, estamos para los demás, a la manera del misterio grande de Jesús, que vino para nosotros y que se donó para nosotros. Y José está en esta línea. José, desde el proceso de engendramiento en el plano humano, centró ese proceso y lo focaliza en el orden espiritual. Y se preocupa cómo responder desde su silencio. José es un hombre que cree en la palabra escuchada mientras duerme profundamente. Es interesante el final de su misión. Va al templo como cuando Jesús tiene 12 años. Lucas se detiene en esto y es quizás uno de los pasajes más hermosos de José. Toma la distancia madurante de su adultez. En la niñez José percibe al niño como algo que de alguna manera no es suyo, pero le pertenece. Él tiene la responsabilidad y el cuidado. Al actuar al margen de ellos, ellos se angustian. Y María se lo dice, tu padre y yo estamos angustiados. Has actuado al margen nuestro. Es un momento en que la estrechez de los vínculos sufren un quiebre. Se toma distancia de la posesividad, pero no es un abandono, como ellos parecen creer. Es tomar ya su propio camino, y la respuesta de Jesús los desconcierta. Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Ya no es un niño, es el hijo adulto y libre, y esta separación les duele y están angustiados. Y es interesante aprender a ser libre y tomar esa distancia. Para José, el niño joven adulto desempeña un papel de revelador. Así como el ángel le manifestó al inicio de toda la historia que no tenía que tener miedo, ahora también el niño le responde, no tengas miedo, José, ya has cumplido tu misión. Ahora me debo ocupar de las cosas del Padre. Ahora tú tienes que seguir otro camino. Yo no soy tu hijo, soy el Hijo del Altísimo y debo ocuparme de las cosas del Altísimo. Tú has cumplido tu misión. La misión y tarea de José el justo parece que ya ha concluido.
Y esto explicará por qué desaparece en el resto del Evangelio. Es el Padre del corazón, sombra del Eterno, que ya cumplió su misión. En silencio fecundo ingresó en el proyecto de Dios, y en el silencio fecundo desaparece de la narración, pero permanece como paradigma del justo humano que supera sus deseos narcisísticos, que supera su autorreferencia y que se abre a la alteridad del otro que es Dios, porque en esa alteridad libremente acepta y asume el lugar que Dios le pide. Y la inquietud y la angustia y el desconcierto son superadas por su trascendencia y su servicio al otro. Este José, Padre del corazón, de alguna manera es el modelo de toda paternidad, porque la paternidad en el fondo es esto. La paternidad es la capacidad de vivir para el otro, cuidar al otro sin ser del otro. Es interesante, ¿qué significa ser padre? Llega un momento en la vida en que el padre tiene que asumir al otro. No es el padre el que engendra lo engendrado, es padre el que engendra en el cuidado del otro. Y esto es muy importante. Es el último el elemento que quisiera desarrollar con ustedes en esta parte. Dice el texto que José es figura paradigmática. Su nombre evoca muchas figuras, pero sobre todo la de la paternidad. La paternidad es esa capacidad de acompañar al otro, descubriéndolo al otro constantemente. No se es padre cuando se genera al otro, se es padre cuando se descubre al otro y se encuentra con el otro. Se es padre desde el corazón. Todo hombre está llamado, toda mujer está llamada a ser madre. Yo digo siempre a las candidatas de la vida contemplativa, que acompaño mucho en el Emaús, la mujer está llamada a ser madre y nunca debe dejar de ser madre, porque es característica, como nosotros nunca debemos dejar de ser padres. El problema es que somos padres y madres desde el corazón, en el cuidado del otro, en la atención del otro, pero no en el poseso del otro. Pero eso es lo que a cada padre y a cada madre se le pide a uno en la vida humana social. Se es padre y se es madre no cuando se engendra biológicamente. Se es padre y se es madre cuando se lo descubre al otro, cuando se lo asume al otro, cuando se hace responsable del otro, cuando el otro es más importante que uno. Y esa es la paternidad del corazón. Y eso es lo que de alguna manera nuestro José vive. Cuando hablo de la paternidad del corazón, hablo de esto. Vive haciéndose cargo del otro. Y en eso es paradigma de toda paternidad. Toda paternidad, toda maternidad es hacerse cargo del otro desde el corazón abierto al otro. El otro es mi hermano. La gran pregunta interesante de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Somos guardianes del otro. Somos guardianes del otro. Y la comunidad religiosa es esa familia en la que nos volvemos padres y madres de los demás. Decía San Francisco que somos padres y madres de los hermanos. Por eso son todos hermanos. Cada hermano es padre y madre de su hermano. Y cada hermano es responsable de su padre y de su madre. La comunidad religiosa es eso en el fondo. Es la experiencia de madres y padres del corazón, donde vivimos al cuidado del otro, en el silencio en el cual hacemos gestos. Los gestos mucho más importantes que las palabras. Sobre todo en nuestra vida religiosa, en nuestra vida contemplativa. Somos padres y somos madres cuando nuestros gestos explicitan el silencio de nuestra profunda escucha contemplativa. Cuando en el silencio de nuestra escucha de Dios descubrimos los gestos que Dios nos pide para el otro. Y en los gestos que Dios nos pide para el otro expresamos en silencio ese cuidado, esa ternura, esa atención hacia el otro. Y eso es lo que aparece como figura en José. El que está atento a esos mensajes para estar al servicio del otro, el niño y la madre. Hoy al servicio de toda la comunidad cristiana, al servicio de toda la iglesia, en esa paternidad del corazón, que insisto, somos padres cuando nos preocupamos por el otro, cuando nos orientamos hacia el otro, cuando vivimos para el otro, cuando el otro es importante para mí y mi vida se focaliza en el otro. Desde esta perspectiva yo diría que José es modelo de discipulado, el que escucha, el que retiene, el que armoniza, el que contempla y el que actúa, pero en el proyecto de Dios,
el que camina con Jesús, el que se pone de pie después de cada anuncio para poner en acto aquello que recibió, y lo pone en acto en los gestos que expresan en el cuidado del niño y de la madre aquello que Dios espera de él y aquellos que el niño y la madre necesitan de él, porque no es cualquier cuidado, es el cuidado que ellos necesitan. Por eso acompañará a la madre en el nacimiento, acompañará al niño para salvarlo de la matanza, llevará al niño al desierto y volverá con el niño del desierto, y lo llevará a la Galilea para cuidarlo de los peligros de la Judea. Es aquel que está en el cuidado, pero no en el cuidado arbitrario o caprichoso del otro, en el cuidado del otro según aquello que el mensajero nos va revelando en el camino de la propia vocación o de la propia misión. Diríamos que José le ha dado en la paternidad no solamente la legitimidad al niño, sino que le ha dado lo que podemos llamar la identidad, en aquello que configura su estructura psicoafectiva y social. Estas son un poco las líneas así generales, ¿no?, que yo había pensado con ustedes un poquito presentarles y dialogarles. Estas son un poco las ideas claves que tenemos sobre José.